La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco presenta Posgrados en Diseño, el podcast. El diseño no existe sin investigación. Segunda temporada de diálogos con investigadoras e investigadores de diversas disciplinas sobre la pertinencia, incidencia actual y el futuro de la investigación en diseño. En el sexto episodio, Blanca López dialoga con Silvia Fernández Quintanilla, investigadora postdoctoral de la Universidad de Kansas. Ella es la doctora Silvia Fernández, que tiene un perfil muy interesante. Ella es de la Universidad de Texas y realiza investigación sobre transmigración y un montón de problemáticas que giran en torno a la frontera norte con Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí, Silvia. Me gustaría mucho que empezáramos por tu perfil, que nos hables un poco sobre ti, tu formación y el trabajo que estás realizando. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por ambas invitaciones. Para mí siempre es un honor poder compartir y conversar y colaborar con el lado mexicano de la academia, de diferentes comunidades, especialmente puesto que estoy residiendo y trabajando en Texas. Y pues mi trabajo es interdisciplinario. Desde mi formación académica ha sido de una forma interdisciplinaria. Yo comienzo con una licenciatura en ciencias políticas con la idea de querer ser abogada en temas de migración, en temas de violencia de género. Y como primera generación en Estados Unidos, pues yo no sabía que el sistema para estudiar leyes en Estados Unidos es completamente diferente a como es en México. Entonces, la licenciatura en ciencias políticas no era una conexión a la escuela de leyes. Y durante ese tramo de mi carrera en ciencias políticas, entré también a hacer lo que le llaman una doble carrera en español, que son los temas de literatura, temas de frontera, que tuve el privilegio de poder tener ese enfoque en estudios de la frontera. Y muchos de los temas que se estaban abordando en ese momento era el tema de la violencia de género a través de la literatura, del cine y del mismo activismo que estaba sucediendo en la región de Nuevo México, El Paso, Ciudad Juárez, así como de activismo y las dinámicas de migración a través de esta zona fronteriza. De ahí continúo con mis estudios en lo que es temas de literatura, el español en Estados Unidos le llaman lo que es el español de herencia, que es un español que surge en zonas fronterizas o por hablantes de español de herencia, pues latinos, comunidades latinas que en sus casas se habla el español. Eso me permite mucho explorar todos estos temas culturales, históricos, de cómo hacer una enseñanza, pero también una investigación conectada con estas mismas comunidades. Y durante el doctorado me expandí mucho más a lo que es la literatura, la investigación del archivo producido y representado por comunidades de frontera, por comunidades de latinos en Estados Unidos desde 1800 hasta el presente, donde vemos en un archivo en español en Estados Unidos, en muchos casos en un intercambio transfronterizo, transnacional de ambos lados de la frontera. Y a pesar de que estaba viendo yo toda esta representación, había una división de lo que se estudia de un lado de México y lo que se estudia del otro lado. Y para mí había un problema ahí, puesto que veía yo muchas conexiones y quería impulsar mucho más esa investigación transfronteriza desde la literatura, desde el archivo, y poder comunicarlo a una audiencia mucho más amplia. De ahí eso es lo que me lleva a las humanidades digitales, donde a través de herramientas digitales me era más fácil poder mostrar estos movimientos de personajes en la literatura que están cruzando de un lado de la frontera al otro, el tipo de violencias que se ejercen en uno y el otro lado
desde temáticas interseccionales que vienen muchos del feminismo de color, ya sea de mujeres latinoamericanas o mujeres de color en Estados Unidos que se representan por mujeres latinas, mujeres indígenas, mujeres afroamericanas. Y eso me permite expandirme mucho más al trabajo ya de datos, de visualizaciones con mapeo, con diferentes gráficas que pudiera yo conectar con los datos de las humanidades. Y ese es pues un recorrido completamente interdisciplinario que al terminar yo el doctorado, tengo un postdoctorado en la biblioteca con el Instituto de Investigación Digital en la Universidad de Kansas, donde es de uno de los primeros centros de humanidades digitales en Estados Unidos. Eso me permite ya expandir completamente estas dos áreas que fueron los temas de frontera con las humanidades digitales y conectarlo a una investigación académica, pero también al tema de las bibliotecas, que se habla mucho en cuanto a las categorías de cómo accedemos al tipo de literatura que se produce en ambos lados. Y eso es en lo que me encuentro yo haciendo actualmente, trabajando mucho con archivos digitales de violencia de género, diferentes mapeos, cartografías literarias, donde estamos viendo este movimiento en ambos lados, pero siempre mi mayor impulso es poner en conjunto la producción de ambos lados y cómo está conversando y cómo podemos cambiar muchas veces estructuras para poder acceder a ese material de ambos lados y no reforzar esta división geopolítica que nos limita al acceso de conocimiento, sino más bien producir un nuevo conocimiento de frontera. Oye, Silvia, con esta mirada que es por un lado interdisciplinaria y siguiente que trabaja temas de una complejidad muy sensible para dos países que están atravesando cada uno un momento político, económico, nacional y mundial muy complejo. ¿Tú qué consideras o cuáles consideras que sean los retos más importantes que estén enfrentando ahorita en esa perspectiva? Claro, pues mira, me parece que uno de los retos más grandes al haber nacido y crecido en la frontera es que uno crece con la idea de salir de este lugar, no volver y olvidarte de estos espacios, de desconectarte completamente y mirar hacia la capital, mirar en muchos casos al norte. Y para mí ese ha sido un reto, el poder volver a de donde yo soy y poder hacer esas conexiones que muchas veces al ya salir, pues ya se te cierran las puertas en muchos espacios o el mismo hecho de ser de aquí, en muchos casos te cierra más las puertas de cuando viene una persona de fuera a trabajarlo. Entonces, ese tipo de retos ha sido el cómo poder forjar y crear relaciones con las mismas comunidades, los mismos académicos que están trabajando desde estos espacios para poder respetar y tomar en cuenta ese trabajo. Asimismo, dentro del trabajo de humanidades digitales es muy colaborativo. Yo trabajo con muchos estudiantes, en muchos casos estos estudiantes son de la frontera y me expresan un miedo de trabajar en estos temas o me expresan entendimientos completamente negativos de la forma en la que están analizando este trabajo, haciendo estos proyectos y creo que ese es mi mayor reto, el no imponerles, sino que ellos mismos y ellas mismas vayan viendo cómo pueden ser agentes de cambio o producir un conocimiento que respete estos espacios y pues en eso se ha ido trabajando durante estos años. Este elemento que traes sobre el miedo, fíjate que no es una cosa local que tienen tus chicos. Tenemos aquí en general en diferentes niveles, no solamente en licenciaturas, también los posgrados, miedo en general a buscar un montón de temas, hacer cierto tipo de preguntas, acercarse incluso a instancias gubernamentales, públicas, que podrían dar tanto información como apoyo a los proyectos de investigación, pero sí hay un miedo generalizado, o sea, sí es... creo que como nación ahorita tenemos mucho miedo. Yo no sé cómo está Estados Unidos. Sin embargo,
no sé, desde acá alcanzamos a ver que las universidades, las instituciones de educación superior, creo que tienen el papel de pues, conectarnos, ¿no? O sea, tanto a los estudiantes e investigadores con todo lo que son las empresas, iniciativa privada, pública, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que sea el papel que la investigación que hacemos, o sea, investigadores en tanto campos emergentes, campos tradicionales, nuevos campos transdisciplinarios o que apuestan por la transdisciplina desde una mirada interdisciplinaria, ¿qué papel estarían jugando en este horizonte donde hay mucho estrés, hay mucha tensión, hay inseguridad y los estudiantes de los diferentes niveles, investigadores también, experimentan miedo a desarrollar estos proyectos, a preguntar, pues a hacer ciencia, ¿no? ¿Qué papel estaría jugando entonces la investigación en un panorama tan complicado? Sí, pues lamentablemente la situación en Texas es, no sé si igual o peor que lo que está sucediendo ahorita en México por la amenaza a cómo se considera la educación avanzada, el tipo de temas que quiere el gobierno que se enseñen, la prohibición de muchos de los textos que se están quitando de la lista. Un ejemplo claro que fueron las protestas actuales que hubo donde pues la misma policía agredió a los estudiantes, se les castigó por estar protestando y lamentablemente es algo triste porque al final vemos una restricción al tipo de temas que se pueden abordar en la universidad y que sitúa a los estudiantes otra vez en reforzar un pensamiento europeo, canónico, de cómo quieren formar a este tipo de estudiantes. Entonces, ante esa situación, no es algo nuevo. Uno como fronterizo muchas veces está navegando estos espacios en ambos lados y a veces ves las cosas de ambos lados de la misma manera, pero me parece crucial que como investigador, como estudiantes, se debe de aprender las estrategias para estar en los espacios que han sido tomados por otras personas para hablar muchas veces de experiencias de uno, buscar aprender a generar ese conocimiento por tus propios conocimientos y eso lo veo mucho en el tema de las herramientas digitales. No puedes depender de crear un sitio web pagándole a una compañía para hacer eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estudiante tiene que aprender algunos lenguajes de programación para mantener su propio sitio y diseminar ese trabajo en un formato digital. Entonces, muchas veces es el poder buscar oportunidades de lo que te da la academia y por fuera también ir haciendo esas conexiones. Justamente yo estoy trabajando con la Fundación de Mozilla, quienes están haciendo un esfuerzo muy grande en traer temas de justicia social. Entonces, si la academia no te apoya en eso, pues están fundaciones que están apoyando ese tipo de trabajo, que están expandiéndose a que no todo surge y se hace en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de herramientas de que el estudiante vea que también puede entrar a esos espacios, impartir, compartir lo que ellos traen, es algo fundamental. Toma mucho más proceso, es más trabajo, pero al final es lo que se tiene y se hace ante esta situación. En este panorama también la formación universitaria nos dará algo, ¿no? En algunas ocasiones es la institución educativa la que apoya cómo construir estos proyectos, ¿no? Pero también abrirles el campo a los chicos para que toquen puertas en iniciativa privada, en ONGs, bueno, todavía existían las ONGs, pero instancias internacionales, ¿no? Para el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Bueno, nada más la academia te puede dar hasta donde los alcances de la pobre academia, ¿no? También, porque las academias también dependen de otro montón de factores. Pensaba, por ejemplo, el caso de los campos de los diseños, que tienden a ser muy, si no ensimismados, normalmente no consideran que tengan una participación relevante en campos de problemáticas sociales más profundas o más complejas, problemáticas internacionales. Y creo que el caso de la frontera, el caso de la migración son temas de ese tipo.
donde normalmente no es que yo me metí a diseño, a estudiar diseño porque me interesan los temas de la frontera, ¿no? No lo ves ahí. Sin embargo, todo lo que nos mostraste tanto en la conferencia como lo que mencionas ahorita, diseño de información, construcción de estrategias de comunicación, producción de gráfica, producción visual y audiovisual, por supuesto involucra gente de los campos de diseño, ¿no? Entonces, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿tú qué campos ves para los diseñadores ahí? Mucho de lo que llevo trabajando de humanidades digitales en frontera nos lleva a una desobediencia de la tecnología, del diseño, incluso a veces del entendimiento de un conocimiento dividido. Tienes que intervenir y desobedecer esas estructuras. Y en el lado de las humanidades, muchas veces se trabaja como paso por paso y aquí está tu ensayo. En esta área de las humanidades digitales donde uno está creando esta producción digital, tienes la oportunidad de nuevos diseños, de cómo vas a diseminar la información. Y ahí es donde viene algo importante, pues uno no se tiene que limitar a lo que existe, uno tiene que intervenir y crear nuevos diseños. Me recuerda mucho al proyecto de United Fronteras. El sitio se hizo con una plataforma estática donde se requiere ciertos códigos para no pagar la existencia de ese sitio web y que es mínimo, ¿verdad? Es mínima la información, es mínimo el diseño y pues reflexionando ante esto nos pusimos a pensar en cuál es el rol de este tipo de plataformas de computación mínima, de un diseño mínimo en la frontera y es crucial, puesto que muchas veces al cruzar el internet te falla o estando en el mismo puente, el internet está fallando porque lo está controlado por la misma patrulla fronteriza. ¿Y cómo puede uno generar estos sitios sin batallar ante esa situación? Entonces, el pensar desde esa forma de diseños mínimos fue algo crucial que se vio en United Fronteras. Algo de lo que nos ha tomado más tiempo es cómo vamos a poder visualizar todos esos proyectos de frontera a través de una cartografía al revés y no tanto con estas líneas geopolíticas, sino para poder hacer un llamado a, bueno, ¿qué tipo de producción estamos haciendo? O sea, ¿estamos viendo un mapeo donde es puros proyectos de violencia o estamos viendo un proyecto donde nos sitúa diferentes patrimonios culturales, historias de esta frontera? Y lo hemos estado pensando en una cartografía al revés, sin líneas geopolíticas, por lo mismo, porque la idea es corromper esa idea geográfica que muchas veces tenemos de estos espacios. Entonces ahí viene como otro ejemplo del rol tan importante del diseño, de los que están contribuyendo con esa experiencia del diseño en cómo podemos fomentar un conocimiento crítico desde estas plataformas donde el hacer clic a un lado al otro tiene mucho que ver en cómo se está diseñando este trabajo digital. Además, a mí me encanta tu proyecto, ya te lo había dicho, porque creo que puede motivar a muchos chicos de nuestras áreas de diseño a involucrarse más con fenómenos no solamente locales, sino globales y que vean que no están aislados, que los temas de economía, los temas de política, los temas de antropología, sociología, no son ajenos al diseño y que además el diseñador que tenga una mirada más amplia, que pueda identificar ese tipo de fenómenos, tiene muchas más posibilidades de intervenir en diferentes niveles, en diferentes sectores y de, en efecto, poder desarrollar proyectos que en algo respondan a problemáticas reales, a problemáticas humanas y que además los ámbitos que tú nos describes, creo que son ámbitos que requieren mucho trabajo y falta mucha gente que se quiere involucrar con ellos. Creo que de repente caemos en muchos estereotipos de, es que los fenómenos de frontera es hablar de gente de los mojados. No, pues no es nada más eso, es mucho más complejo y mucho más. Sí, claro. Y otro ejemplo en cuanto a lo global es un proyecto que hemos estado trabajando con un antropólogo y un bibliotecario que trabaja lo de humanidades digitales y yo, entre otros estudiantes que han
que han participado, pero este proyecto se sitúa en el Amazonas peruano con la comunidad indígena de los Urarina. Esto es un ejemplo claro del rol tan importante de los diseñadores, puesto que como antropólogo, Bardeen, él de muchos años hace una antropología tradicional, en muchos casos que ahora se está cuestionando estos temas de extractivismo, va al Amazonas, le regalan muchos artefactos y él los trae a Estados Unidos, los dona a la Universidad de Kansas y la Universidad de Kansas no hace nada con ellos, los guarda. Muchísimos años después entra una conversación entre Brian, Bart y yo de, bueno, ¿qué se hace con este material? O sea, él siguiendo trabajando con las comunidades del Urarina, dice es que quiero regresarles todo ese material, pero muchas de las nuevas generaciones no saben ya qué es. No lo entienden, no saben de qué es ese material y hemos estado en conversaciones de esto que pensábamos en hacer un museo digital con exposiciones de todos los diferentes artefactos, las descripciones y algo muy importante fue ahí el hacerlo trilingüe. En inglés, en español y en Urarina se consiguieron fondos, se trabajó con algunos miembros de la comunidad Urarina para las traducciones, donde la traducción pues no es, le cambio las palabras No. del inglés al español, nada que ver. Y ahí fue un pensamiento del diseño de, ok, esto no es algo trilingüe de una versión en cada lenguaje, sino en un diseño que represente la forma oral de estas comunidades, pero también el pensar en cómo iban a acceder ellos a esta plataforma digital donde en esta región no hay internet, se tiene que viajar a un pueblo y donde la computadora la sigue rentando en los lugares de computadoras de renta, donde mayormente es un disquete y es como iban a ver la exhibición. Entonces ahí fue algo tan interesante porque nosotros estábamos pensando en una plataforma de computación mínima. Hay una plataforma ahorita que trabaja mucho con las comunidades indígenas en Estados Unidos y en Canadá, pero requiere de mucho internet. Y entonces aquí fue, no, estamos en el peor error de generar una plataforma donde ellos no van a poder entrar, donde no van a poder intervenir. Y otra vez es reproducir una imposición desde el norte en este tipo de diseños y de conocimientos que ahora se está pensando en algo mínimo del diseño, pero también en estas opciones de acceder al material de forma análoga o en un disquete donde ellos descarguen la plataforma y la puedan ver. Y eso lo he escuchado mucho de áreas fronterizas en Latinoamérica o trabajando con comunidades indígenas, donde se debe de pensar en un diseño y un uso de tecnología no generalizado, sino particular al área. Y incluso a partir de ello no estereotipar, ¿no? Tenemos un proyecto acá, una chica de maestría que trabaja literatura electrónica producida por indígenas. Como las editoriales no quisieron, porque eso no era nada rentable, pues entonces estas comunidades hicieron un uso de resistencia de esas tecnologías, la apropiaron y la usaron para algo que no estaba contemplado. Entonces, creo que ese tipo de fenómenos de repente se nos escapan, ¿no? Y es la manera en que se está constituyendo un tejido social muy importante en países con una complejidad etnográfica, social, como México, la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y no se diga mirando hacia abajo, ¿no? La frontera sur, que también tiene otras formas de complejidad, abren espacios donde podemos intervenir, donde podemos ayudar, donde podemos rescatar un montón de cosas, ayudar a estas personas cuando lo solicitan, por supuesto, y que de repente no las contemplamos, ¿no? Que tenemos una visión muy de marketing de lo que se puede hacer a través de los diseños, de cosas que se ven en tiendas, de cosas que vemos en grandes portales, cosas que vemos en bienales, en exposiciones, pero no cosas que requieren, vaya, las personas de carne y hueso que sí tenemos en un territorio, como sería México y sus fronteras, ¿no? Pues bueno, Silvia, pues no sé si quieres agregar algo ya para cerrar. Creo que diste en el punto perfecto y se está observando mucho, ¿verdad? De que la tecnología no es algo ni neutral ni general que abarca todo, sino que hay particularidades
y hay comunidades que llevan haciendo este trabajo de mucho tiempo y se las ingenian por el ambiente, el ecosistema en el que se encuentran, que eso me parece algo, pues un conocimiento muy importante que debemos de considerar. Es algo que lo mencioné en mi plática, el interés de poder tener grupos donde ellos puedan viajar a otros lugares y que vean esas prácticas para poder hacer referencia a eso y que esos sean modelos de ejemplos y no solamente tener una mirada hacia las grandes corporaciones como ejemplo a seguir y de buscar mejores prácticas de éticas y éticas más responsables para trabajar ante estas situaciones que pueden ser en muchos casos efímeras o evitar ese extractivismo que existe y ver otro tipo de formas ante esta situación. Pero sí, me parece algo muy importante culminar de esa manera. Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias por estar aquí y bueno, esperamos tenerte también en otros de nuestros eventos porque creo que el tema no se agota. A nuestros chicos les surge escuchar este tipo de reflexiones. Pues muchas gracias, Silvia. No, gracias a ti, Blanca, y me uno a esas colaboraciones. El diseño no existe sin investigación. Segunda temporada del podcast de los posgrados en diseño. Fue producida por la Coordinación Divisional de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. La edición estuvo a cargo de Martín Flores. La imagen gráfica fue desarrollada por Carolina López. El desarrollo web es de Galilea Loreto. La música fue generada en la plataforma Soundtrap por Itzel Alba. La gestión de las redes sociales es de Jessica Álvarez. Las entrevistas las realizaron Alejandro Ramírez, Blanca López, Pablo Elías y Francisco de la Torre. Posgrados en Diseño, el podcast.